Mambembe. Lo marginal y lo ordinario. Mambembe, el arte y la cultura desde la calle. Mambembe. El arte y la cultura, vistos desde abajo, desde la calle. Porque el arte y la cultura lo haces tú, lo hacemos todos. Hola, ¿qué tal a todos aquí en la fila del agua? Hace el 21 de agosto muere Daniel Rabinovich, integrante fundador de Les Luthiers, un grupo, como decía Héctor antes de la sección. No sabían si era cómico musical o musical cómico, ¿no? O sea, era una frontera muy extraña. Ese grupo tiene sus orígenes en los años 60, en el que se impulsaban mucho estudiantinas en las universidades, pero muy fuerte. Entonces ellos ahí se van conociendo, hacen un grupo que intenta como seguir esa línea, pero algunos integrantes de ellos, entre ellos otro fundador que también ya falleció, pero ese en los 70 se llamaba Gerardo Massana, que es el fundador y laudero del grupo. ¿Qué es eso de laudero? Quien fabrica instrumentos musicales. ¿No era el que tocaba el laúd? No, laudero es el que ¿Él hace los el instrumentos? oficio de mira. Porque ellos incluso se presentaban como un grupo de instrumentos alternativos, ¿no? De hecho, el nombre de Les Luthiers, luthier es la manera de decir que hace instrumentos en francés. Entonces, sí, pero antes de llamarse Les Luthiers tuvieron un grupo, no recuerdo el nombre, Musicisti, que era como su grupo original, y tuvieron algunas diferencias, se separaron, y el grupo, digamos, los guionistas, los escritores de esa parte de humor y profundamente cultos, que era, como digo, Massana y el recién fallecido, pues planteaban, eran exuberantemente cultos, ¿no? Conocían música barroca, música romántica, tienen un bagaje cultural muy amplio musicalmente, y eso les permitió ir fabricando esa parte como muy rica del humor, ¿no? Se plantea que se presentan en un festival de estudiantinas, preparan una parodia de un concierto en el que hay un narrador barroco y una serie de cantos con varias como orquestada básicamente de dobles sentidos, bueno, no como la acá, ¿no? O sea, un doble sentido en el que hay un lenguaje y un metalenguaje en el que se busca burlar a partir de una doble juegos de palabras, ¿no? Aquí casi siempre son cosas sexosas y en el caso no solamente cosas. No necesariamente, ¿no? Entonces tienen un rotundo éxito, y lo que les sorprende es que esta misma noche o a la semana los empiezan a contratar para presentarse en lugares de altísimo nivel. O sea, se presentan en los lugares, en los foros más importantes de arte contemporáneo argentino, y poco a poco va saliendo de su país de origen, que es Argentina, y empiezan a invadir toda América Latina. También cruzan el Atlántico, y pues son conocidos a nivel mundial por tanto nivel técnico que tenían, o sea, un dominio de la técnica, humor casi universal, o sea, no eran como un humor muy local, y tenían una profunda investigación de los estilos, se preparaban durante más o menos 2 años para hacer un nuevo espectáculo, para poder armarlo, y aparte tenían como plus de que fabricaban sus propios instrumentos, ¿no? Y eran instrumentos alternativos, en el que básicamente algunos eran un pivote, una manguera y un embudo para hacer un tipo de trompeta, ¿no? O una raqueta, algunas cuerdas, hacer un tipo de guitarra especial. Precisamente Luthier es básicamente que hace instrumentos concretamente de cuerda, pero ellos fueron mucho más sofisticados. Y son un grupo muy particular, porque no hay en el mundo hispanoparlante, no sé si en otros países, un grupo que sea semejante a ellos, ¿no? Son como muy particulares, casi. Bueno, creo que por la zona de lo que dicen esto del Cáucaso y hacia
y hasta Rusia y eso, hay algo de tradición al respecto de esto. En general, grupos que han hecho comedia con la música, ha habido muchos, pero no con el refinamiento o no tanto sobre la música clásica como estabas comentando tú. Aquí en México, por ejemplo, tuvimos unos muy buenos, pero que exageraban mucho, no era un humor más bien pues medio tosco, como el que se usa acá mucho, ¿no? Los Xochimilcas. Los tepichines fueron otros, estaban más burdos todavía. Ajá. Y en cambio, estos cuates lo que tienen es pues ese como toque suavecito, fino, ¿no? Sin irse a lo grotesco y a lo vulgarzote. Y algunos son chistes de los que aquí en México luego le dice la gente chistes bobos, pero bien planteados, bien dichos, y entonces dan mucha risa. A mí siempre me ha llamado la atención que hubiéramos tantos aficionados a Lelutiers aquí en México, cuando aquí en México tienen éxito cosas como Polo Polo, que a mí también me gusta luego como cuenta chistes, pero que va de las guarradas y de la indecencia del Polo Polo a esta cosa que además es educativa, porque como dices, en la forma en la que presentan la música, como la tocan, lo que dicen, e incluso descubre unos ciertos gustos. Sí, y con los narradores que ellos ponían, con la crónica con la que acompañaban las cosas, pues hacían una parodia de cómo se presentaban las obras, de significado de las cosas en las óperas, y te ilustras bien y con un sentido del humor muy fresco. Sí, lo que es que era muy refinado su humor, pero aparte cuando decía que era universal, era esa capacidad que tenían para tener ese juego de palabras que tuviera más de una interpretación, o sea, incluso en lugares distintos, no cambiaban prácticamente el esquema del show, por lo que anduve investigando, o sea, básicamente era el mismo, incluso los mismos juegos de palabras, pero eran tan amplios, de amplia interpretación, que se disfrutaban diferente en Argentina que en México, por ejemplo, ¿no? O en España, que otro lugar en el que tuvieron mucho éxito. Ellos, digamos, su cúspide fuerte fue en los 70s. Ya para acá solamente ha sido como redescubrirlos, se mantuvieron vigentes. Incluso una cosa que fue espectacular, digámoslo así, fue cuando ya se ven rebasados por las nuevas tecnologías, ritmos que aparecen en los 80s, 90s, y ellos los retoman, ¿no? O sea, no solamente se quedan con la música barroca, sino agarran hip hop, agarran ska, agarran jazz, hablan de su nivel cultural, su apertura, y pues a fin de cuentas lo dicen ellos que se dedican al mejor oficio, que es hacer reír a la gente, ¿no? De hecho, algunos se preguntaban tras la muerte de Daniel qué iba a hacer con ese grupo, porque él había sido como una de las grandes figuras del grupo, o sea, de los 4 fundadores que quedan, actualmente quedan 2, pero llevaba ya el grupo desde enero, en el que no participaba por su enfermedad cardíaca. Incluso ellos han tenido durante ya 2 décadas 2 suplentes, porque para prevenir cualquier imprevisto, y a una semana de la muerte de su compañero, pues se presentan, incluso no hacen ninguna alusión, solo publican una carta en la que ellos plantean pues, que tienen que seguir, ¿no? Porque aparte de que, como ese asunto de que en el circo el show debe continuar, aparte pues, rescatar o dignificar el oficio que ellos tienen, que es hay nada más el hacer humor inteligente y hacer música culta, ¿no? Que es harto difícil. Hicieron un tanto de escuela, hubo mucho auge en esa etapa que dices, a finales de los 70s, principios de los 80s, muchos grupos que intentaron no copiarlos hasta eso, sino retomar la idea, es decir, hacían música desde clásica hasta cumbias o rock y todo eso, y lo intercambiaban con esta cosa de humor, sesgándolo más a lo político. Aquí en México había varios grupos que le hacían hacia ese rollo, el grupo Zumbón, me acuerdo que era uno de esos, y había otros 2 o 3, cuando menos, incluso los de Qué Payaso, si no mal recuerdo, más o menos empezaron un poco con esa onda un poco menos politizada, y bueno, luego ya el grupo fue derivando a un asunto más pues, como que puramente infantil. En Cuba había una versión
de estos cuates, pero que era un solista, ¿no? Ajá, Virulo. Y Y a Virulo le pasaba, creo que al revés de ellos. Fíjate que Virulo yo creo que es muy disfrutable en disco y como que da hueva en vivo. No, nunca lo vi en vivo. Bueno, videos ahí en YouTube. Y en cambio, estos cuates de Lelutiers, francamente los discos son muy disfrutables, uno los gozaba mucho, pero en vivo son todavía mejores. Por el cómo jugaban con los instrumentos, por las escenas chuscas que hacían, por el propio intercambio con el público. Tenían lo que dicen los teatreros, mucho timing, ¿no? Uh-huh. Sabían aguantar bien hasta dónde debía decir la resta del público para poder continuar con lo que estaban, o suspender, o bajar el volumen para que el público se expresara y recuperar su ritmo. Sí, de hecho, lo que encontramos en YouTube son muchos los espectáculos de los 70, 71 más o menos. Y es curioso porque pueden encontrar lo que hicieron en su 40 aniversario, o sea, en el 2006, y no, en el 50 aniversario, cuando y hacen el show idéntico, y es muy padre verlos haciendo lo mismo 40 años después, ¿no? O sea, idéntico, mismos gestos, nada, lo único que cambiaba era como el asunto de las canas y las arrugas, ¿no? Luego ellos crearon un personajazo que es el motor gran parte de su obra discográfica, bueno, su obra espectacular, que se llama Johann Sebastian Mastropiero, que es un personaje, esta burla, lo toma el nombre de Johann Sebastian Bach, ¿no? O sea, luego lo hacen como asunto de lo ridículo que eran los escritores barrocos y románticos, ese sacrificio como absurdo y romántico hacia las artes. Pueden entender cosas de la música barroca que no sería... Y otros tipos de música. Sí, son muy divertidos los videos, la mayoría son bastante largos, pero valen la pena. Es más, si pueden encontrar alguno de los discos aquí en YouTube, vale la pena bajarlo para escucharlo, porque sí, se divierte uno mucho escuchando así bromas como las que escuchamos, pero además música y con letras originales y entretenidas, ¿no? Sí, bueno, sería todo por ahora. Sí, sería todo. Emancipación Radio. Emancipación Radio. Convergencia proletaria.